Don Javier Butragueño, muy Bueno, buenos días. ¿qué tal estás? Yo estoy perfectamente. ¿Y usted cómo está? Pues bien aquí con ansia viva, ya te has visto que no se entra, Me que aquí no hay escribe. directo, que aquí Sonso, no veo nada, veo el de ayer. Bueno, yo aquí otro relájate. directo de otra persona. Relájate, relaja. ¿Cómo estás? La salud, la familia, ¿cómo va todo? Bien, bien, todo bien, todo bien. Ya te he Me comentado que alegro. ahí ha pasado un poco más caótica, pero bueno, pues la vida es lo que es, ya La sabes. life. Yo cuando hablo con mis amigos y ahí pasa así algo muy feo, digo, la life. Sí, yo lo que decía, imagínate, yo que tenía estructurado casi todo 2020 aquí bien, ¿no? Los cursos, no sé qué, y de repente ¡bimba! Todo, pues hay que volver a reajustar todo y aprender y a tomártelo como, pues mira, pues como cosas que también te sirven para decir, pues mira, no me había dado cuenta de esto, pues voy a mejorarlo. O sea que la life, como dices tú. La life, pero entonces, ¿qué positividad has sacado de todo esto? Bueno, a ver, yo de esto, yo siempre, mira, el otro día lo hablaba con un amigo y yo digo que aquí, o sea, el tema del COVID hay dos partes que creo que son fundamentales. Si no has tenido problemas a nivel de ninguna muerte de ningún familiar o amigo Ujú. y a nivel laboral más o menos Decente. mantienes un equilibrio, lo puedes vivir bastante bien, entre comillas, ¿no? Si luego, aparte, si tu estructura familiar está bien. Si no, pues creo que se pasa mal, creo que se pasa complicado. O sea, yo tengo un familiar también que está en situaciones complicadas y mentalmente tienes que bajar los niveles porque el run run mental es constante. Entonces, bueno, creo que es un momento de conocerse bien a uno mismo, de hablar mucho con la familia, hablar mucho con los amigos, de leer mucho. Bien, o sea, creo que es un momento curioso. Es un momento curioso, me gusta eso. Adjetivo estupendo. A ver, yo he tenido la suerte, yo me siento un afortunado, que no ha pasado nada en la familia, que a nivel laboral pues va más o menos gestionándose y entonces soy un afortunado. Entonces lo que me viene es todo aprendizaje. El resto, ¿sabes? Bueno, incluso aprendizaje, pero para ti y para todos, ¿no? Porque ¿qué hace Sí. una persona como tú en un sitio como este a las 11 de la mañana, un 4 de mayo? Pues mira, sí, muchas entrevistas ahora sí por Instagram Live, conocer gente muy chula que no conocía, que has entrevistado y que me parece súper profesionales y que dices, hombre, qué gente más buena. Empiezas a investigar un poquito y dices, "Jo, pues sí, tío, hace cosas súper interesantes". Entonces, bueno, sí, pues ya te digo que es eso que también ha aportado muchas cosas que son muy buenas y creo que es genial esto. Bueno, pues yo me sumo al día a día con la emoción, ¿no? De agradeceros a cada uno de vosotros que estéis aquí conmigo y que os robe el ratito de teléfono de siempre, de los mensajes y luego ya No es robar, es disfrutar. bueno, pues disfrutemos, disfrutemos. Ya sabes que ahora no nos podemos tomar ese poleo pendiente, pero seguro que pronto, muy pronto lo podemos hacer. Yo Sí. te llamé, Javi, porque, bueno, aparte de que nos conocemos de hace un montón de años, siempre hemos tenido muy buen rollo y hemos sido muy buenos compañeros, Mm. creo que eres una persona que puede aportar mucho y lo hablamos por teléfono en alguna ocasión de que estamos en el momento en el que nos tenemos que unir ciertos profesionales, o por no decir todos los profesionales, que queramos mejorar la salud de la gente, ¿no? De la sociedad. Mm. Entonces, pues Javi es doctor en ciencias de la actividad física y el deporte, tiene un proyecto, como os digo, que es muy potente y del que, si te parece, Javi, vamos a hablar en los próximos minutos. Y eres muy polvorilla. Entonces, el tío que si te hace una infografía, que si está en un máster, que si está, o sea, no paras. Y eso yo creo que facilita mucho también en que esa pasión por tu trabajo pues se extrapole pues tanto a los alumnos como a los clientes, ¿no? que tenemos para realizar nuestro trabajo y nuestra profesión. Así que Mm. muchas gracias por estar aquí, Javi. Gracias a ti. Y bueno, ¿qué nos encontramos? Si tú tuvieras que presentar a Javi Butragueño y al proyecto, ¿cómo lo harías? Tienes aquí el speech total de... Pues como es un poquito menos académico, pues a mí me gusta definirme como un friki del estudio de la obesidad
y de la salud, ¿no? Entonces, bueno, pues como yo muchas veces la gente dice, jo, pues es eso, que cómo has ido evolucionando en este tema y es simplemente pues a partir de eres estudiante, tienes inquietudes, te metes en un laboratorio de fisiología del ejercicio en la universidad y allí pues empiezas a aprender cosas de pruebas de esfuerzo, de densitometrías y de repente hay un proyecto de obesidad, te metes en ese proyecto, tu tesis es relacionada con eso, empiezas a estudiar, te empieza a gustar, empiezas a entender que muchas cosas de las que has estudiado puedes servir para ayudar a la gente respecto al ejercicio bueno, pues luego es un cúmulo de cosas. Yo siempre digo, el MBA no lo hubiera hecho nunca si no hubiera montado una empresa y hubiera fracasado en esa empresa por no tener conocimiento relacionado con las finanzas, con la estrategia, Y con el con tal. business, ¿no? En general. Sí, pues porque no estás preparado para ello. Entonces te das cuenta que luego entras y mira, yo siempre lo digo, Sonso, a mí el MBA, el tema de empresas, es curioso porque me ha enseñado mucho respecto a la salud, aunque tú no te lo creas. Yo me lo creo. Pero Si tú me lo dices, yo me lo creo. No, sí, porque pero es enfocarlo a lo mejor de otra manera, ¿no? No nos pensamos que el estímulo, no sé, ¿eh? Ahora me doy cuentas, pero eh, yo soy una friki de lo mío, lo sabes, pero me gusta mucho observar y aprender de muchas cosas, porque todas ellas mm, las llevo a mi campo, ¿no? Y digo, ostras, la parte psicológica, que sabes que me gusta un montón, ¡pum! Me lo traigo, ¿no? La parte más práctica, ¡pum! Me lo traigo, ¿no? Mi antecedentes de panadera, ¡pum! Me lo traigo. O sea, parece sí, una tontería, pero te hace aprender mucho. tenemos perfiles muy parecidos. ¿Sabes? Nos gusta mucho la ciencia, pero nos gusta llevarla al día a día. Entonces yo creo que esa parte que a lo mejor está un poco perdida ahí porque nos perdíamos en esos laboratorios y demás, pues yo creo que se está ampliando y creo que es bueno, creo que es bueno que profesionales que han pasado por el doctorado, por laboratorios, por demás, empiece a hacer cosas en la vida real de formación, o sea, o tanto de formación o de trabajo con el día a día, o sea, como tu empresa de Traisplan. ¿Y qué cosas te han enseñado para la salud ese MBA que nos decías? Pues mira, sobre todo temas de estrategia empresarial, por ejemplo, pues en la toma de decisiones, ¿no? Al final en la obesidad es una toma de decisiones, pero la toma de decisiones se hace a través de información. Entonces te das cuenta que mucha gente no sabe tomar una buena decisión en su salud porque no tiene la información adecuada. Fíjate que muchas veces a nivel fisiológico es todo tan complejo, la obesidad es tan difícil de entender en general, o sea, lo que es cuando ya te adentras en ella, que si no tienes una buena formación y alguien que ha estudiado sobre ella te lo intenta hacer muy sencillo, Ujú. lo simplemente lo simplificas tanto como que como mucho y como que gasto poco, ¿vale? Y entonces no le das la importancia, pues a lo mejor al exceso de grasa, a la falta de inactividad física, a la importancia del estrés, a la importancia de la estigmatización de esa obesidad, a la presión social, y todo eso hace que realmente que tú puedas tener un peso mayor o no. Entonces, es estrategia, es Ujú. estrategia. Y luego, por ejemplo, pues marketing, cómo te relacionas tú con la gente, cómo te vistes, cómo hablas contigo, qué mensajes te mandas, si son positivos, si son negativos, qué capacidad tienes tú de venderte frente a la sociedad, finanzas, en qué recursos gastas tu dinero para tu salud o para tu enfermedad o para. Entonces, realmente, si tú lo llevas así, todo lo que son esos departamentos que hay en una empresa, recursos humanos, con quién te relacionas, qué amigos tienes, qué amigos decides tener. Entonces, realmente tú eres, o sea, yo lo que entendí ahí es que tú eres una mini empresa, eres una pyme que realmente que te estás enfocando en la salud de tuya misma, entonces te relacionas con gente que son más sanas o menos sanas. Tienes un recurso económico que lo gastas en un sitio o en otro. Tienes una información, recursos estratégicos, que eso ya se sabe con la obesidad. Personas que tienen menos recursos financieros, menos, menos educación, menos acceso a esos recursos, tiene mayores riesgos de tener exceso de peso.
pues oye, pues algo tiene que ver entonces con toda esa gestión de recursos, ¿no? Y bueno, pues cómo salir de allí para estar en otra posición. Pues una imagen, todo influye. O sea, para mí eres una empresa. Somos una empresa. Sí. Eso está guay. Somos una empresa. Ahora, la historia es cómo gestionamos esa empresa, ¿no? Y tú te has centrado en tu trabajo en que te vas a dedicar a empresas obesas. Bueno, a veces sobre todo no a tanto a la pérdida de peso, sino como al cambio de la composición corporal. Ujú, Es decir, cómo influye que tu composición corporal cambie sin centrarte tanto en la imagen, que yo creo que eso es un error va a ser muy difícil y que va a ser casi imposible cambiar, ujú. y entender por qué cambiar la estructura de la composición corporal te va a venir bien a nivel de salud. Y sobre todo pensando no tanto a nivel cortoplacista, sino a largo plazo, es decir, a cómo me voy a encontrar en 5 años, cómo me voy a encontrar en 10, cómo quiero verme cuando tenga 40 o cuando tenga 60 años, ¿sabes? Y sabiendo y aceptando que hay cosas que no voy a poder cambiar. ¿Cuánto nos cuesta, ese cambio? Tú, de hecho, eres súper positivo, de hecho te caracteriza mucho el que siempre tiras para adelante, como decimos nosotros en Castilla, ¿no? Eres muy persistente y, bueno, pues tienes tus estudios, tienes tu parte científica y incluso te creas, ¿no? Tu propia empresa y creas ese proyecto del que quiero que nos hables, pero sobre todo quiero que la gente lo pueda entender. O sea, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Qué hace Javi Butragueño? ¿Quiénes sois? Cuéntanos un Vale, poco, porfa. pues mira, todo esto parte del proyecto que se hizo allí en el laboratorio con más de 250 personas con sobrepeso y obesidad, y lo que miramos fue pues qué tipo de intervención, tanto de ejercicio con alimentación, pues mejoraba la composición corporal y parámetros fisiológicos. A partir Ujú, de ahí yo vi que había, o sea, todos los entrenamientos, todos conseguían el objetivo, que era bajar de peso e incluso mantener la masa ujú, muscular, pero había gente que se iba del proyecto. ¿Por qué? Porque había también deficiencias en ese proyecto, no había una parte psicológica, había gente que no se adhería o había gente que respondía al entrenamiento de una manera diferente. Entonces, a partir de ahí, dice, bueno, con este conocimiento que nosotros hemos adquirido, la universidad te permitía generar una empresa con el conocimiento del ujú. proyecto. Generamos esa empresa y pues fue funcionando hasta que pasó todo esto, fue creciendo y hay una parte financiera y estratégica que no sabes y no sabes cómo gestionar. Por eso yo me formé en esa parte. Y entonces yo lo que dije es, bueno, si yo soy capaz de tener este conocimiento y yo lo que estoy haciendo es intentando explicarlo a entrenadores en diferentes máster de entrenamiento personal, pero llego a 15, 20 personas, pues oye, ¿por qué no lo expando a nivel mundial, sobre todo en Latinoamérica y en España, para llegar a más gente a través de un proyecto Ujú. de formación online? Y entonces a partir de ahí se crea Obesity Management School, que es una escuela que está especializada en formaciones relativas a la pérdida de peso y al cambio de la composición corporal con diferentes profesionales de la medicina, del entrenamiento, de la nutrición, de la enfermería. Ahora ha habido algún compañero que también era fisioterapeuta, del cáncer, ahora me han metido una parte de cáncer también, porque Ujú. está vinculado, es decir, la obesidad está muy vinculada o el exceso de peso está muy vinculado a que aparezcan otras sintomatologías o problemas o patologías. Y eso es lo que yo de alguna manera intento explicar siendo muy empático con la gente para que las personas no sientan que se habla de la obesidad como se ha hablado antes. Por eso va a costar tanto, porque realmente Es había cambiar una un persona poco, ahí. ¿no? El chip. Claro, mira, había una persona aquí que yo no la he visto que me preguntaba que qué cosas no podían cambiarse de la obesidad, ¿no? Ahora mismo en el Ujú, en chat el de los chat. estaban. Pues una cosa que, por ejemplo, que estamos viendo y como he hecho varios directos esta semana y una de las cosas que he hablado es el tema del embarazo, pues que tus padres hayan tenido un exceso de peso y que la forma en la que han comido o se han malnutrido durante tu desarrollo del feto
influye en que tú vayas a tener mayores riesgos de tener una obesidad posterior. No hay que culpabilizar, porque posiblemente tus padres no tuvieran la información necesaria o no sabían, o si lo sabían y no han querido hacerlo, pues es una responsabilidad que hay que empezar a asumir. ¿Por qué? Porque la ciencia va avanzando, entonces hay mucha gente que dice, yo he probado todo, he hecho 1000 dietas y a lo mejor dices, ya, pero a lo mejor esas dietas que tú has Sonso, si lo explicaba también antes, si hay una persona que ha hecho 5 ciclos de pérdida de peso a lo largo de su vida, por ejemplo, pues le va a costar mucho más perder peso, va a ser mucho más fácil que lo recupere, va a perder masa muscular. Nadie le ha explicado la importancia que tiene la masa muscular y cómo influye en la salud de las personas. Entonces, hay mucha información que está a nivel científico que, por desgracia, y hago una autocrítica, porque nosotros no hemos sido capaces de irnos a la sociedad, han entrado otros que son influencers, por ejemplo, que mandan un mensaje que a lo mejor no es el adecuado. Y entonces, que yo no digo que el mío sea el adecuado, porque yo me puedo equivocar, es decir, y si no me equivocase, mal, ¿sabes? Es decir, que Mal yo vamos. intento... Bueno, pero lo bueno es que luego se puede reiniciar, ¿eh? O sea, me he equivocado y esto es lo que se No, puede, es lo que se puede hacer como alternativa, pero sí que es cierto que hay y mucha gente que se toma el lujo de, bueno, yo lo lanzo, pase lo que claro. pase, ¿no? Claro, no, a ver, realmente en el tema de la obesidad puede empezar siempre. Lo que pasa es que es cierto que es lo que te digo, hay condicionantes. Si tú, por ejemplo, pues tienes una capacidad respiratoria muy bajita o tienes una masa muscular muy bajita porque durante años, años son 20 años, 30 años, no has utilizado, por lo que sea, no has querido utilizarlo porque no sabía la importancia que tenía, cuando luego quieres ponerte, tiene muchas más complicaciones, va mucho más lento y al final en un mundo que va rápido, que te venden cosas rápidas y Sí, sin esfuerzo, pues no estás todo lo preparado que necesitas estar para realmente ese ejercicio que es el que te va a venir bien, ¿no? eso es, eso es. Pero bueno, vuestra labor es muy, muy práctica. De hecho, todas las personas que quieran seguir vuestro trabajo, en tanto en redes sociales como en la página web, lanzáis información por un lado y formación por otro, ¿no? O sea, es como esa Sí, escuela de hábito de vida saludable para personas que necesitan. O sea, yo te diría que ya no es un servicio que puedas coger o no. No, no, es que realmente hay personas que necesitan ese servicio, ¿no? Para encontrarse mejor y estar mejor a nivel de salud. claro, mira, yo pensaba, si yo llego a un médico o bueno, yo uno de mis objetivos personales es llegar más a interactuar más con médicos para Ujú. que ellos, prescriptores, y que el entrenador, por ejemplo, el nutricionista o el fisioterapeuta, en este caso, pues se encara de la parte que necesita, o incluso el psicólogo, ¿no? Porque hay muchas partes psicológicas que tienen que ir antes del propio entrenamiento, ¿no? Entender realmente que el entrenamiento es una herramienta más para algunas personas y sobre todo llegar, mi parte, ¿vale? Que mi parte es sobre todo Javi, no sé si te has colgado o no te has colgado. Ahora mismo no te oigo. No sé si nos oye porque yo te he dejado de oír. Bueno, sale, ahora vuelve a entrar. Estábamos hablando con Javier Butragueño, al que voy a dar paso otra vez porque le tengo por aquí. Ya me comentó antes que a lo mejor no tenía muy buena conexión, pero no hay problema porque vamos un poco resumiendo lo que hemos hablado con él, ¿no? Él nos está diciendo que somos una empresa que hay que gestionar. Hola, Javi. Que hay que gestionar y que, bueno, estabas comentando que uno de los objetivos, supongo tanto tuyo como del proyecto, es poder introducir de una forma más normalizada el ejercicio, la prescripción de ejercicio. Decía en personas en esta posición, ¿no? Bueno, pues con una necesidad de ejercicio físico, con una necesidad de hábitos de vida saludables y que tengan sobrepeso o obesidad. Vosotros en este sentido trabajáis con diferentes profesionales. O sea, en Obesity, ¿no? claro. Estáis trabajando con varios profesionales, pero ¿cómo acude la gente a vosotros? O sea, es por O medio sea, de los...
la formación es todo por una estrategia de marketing, ¿Sí? pues o sea, bases de datos que vas teniendo, luego pues entrevistas como las que estoy haciendo contigo, que hay gente que te escucha y que quiere formarse y especializarse, y al Ujú, final tú piensas que la obesidad ha crecido mucho durante los últimos años, es decir, desde el 2000 ha crecido muchísimo y que tiene muchas líneas de trabajo, es decir, una de ellas es el cáncer, por ejemplo. Entonces, la prevención de la obesidad, si tú te quieres especializar, hay que entender previo pues esa pérdida de peso o cómo influye ese microambiente de la obesidad a que puedan aparecer otros problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos? Pues por gente especialistas que se quieren de alguna manera actualizar en temas, por ejemplo, Borja ujú. Bandera, Mael Galancho hacen formaciones de dieta cetogénica, ayuno intermitente y te explican lo bueno, lo malo, lo contraproducente, a quién no Ujú. debes. Entonces, es una herramienta más que se utiliza para la mejora de la composición corporal, pero que no tiene por qué ser la receta para todo el mundo, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, yo hago cursos de planificación del entrenamiento, de cómo se debería planificar e intento explicar el microambiente de la obesidad para entender qué ejercicio podría ser mejor en función de la persona, porque no todos, o sea, la gente busca a veces recetas, pero es que no hay una receta mágica, porque uno tiene diabetes, porque uno ha tenido un trasplante, porque otro es diabético, porque otro es mujer menopáusica. Entonces, claro, hay diferencias a la hora de trabajar con personas con obesidad en función de su estatus previo, ¿no? Y, por ejemplo, Eh, hay gente que no puede empezar a entrenar, que debe trabajar con un psicólogo y a partir de ese trabajo con el psicólogo empezar a entrenar. Pues ya está, pues aceptarlo y que el profesional lo sepa. Eso es lo que yo intento explicarles. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que es proyectazo total, ¿eh? Y yo creo que, te decía al principio, creo que nuestra labor muchas veces es más comunicativa e informativa que investigadora, ¿no? Porque, de hecho, incluso el convencer a personas que necesitamos A ver, son que vengan a entrenar con nosotros para sacar esos datos y conocer realmente lo que ocurre, creo que parte desde la información, ¿no? Yo al menos lo estoy viendo ahora con trasplantados que estamos haciendo entreno y valoración masiva. Y claro, primero es decir, oye, esto lo vamos a hacer para esto otro, ¿no? Porque la falta de información en claro. muchas ocasiones se nos queda ahí, ¿no? Mira, yo por ejemplo, ahora te doy un ejemplo. Eh, Hay una parte que estamos dando también dentro de los cursos que es la hipoxia intermitente, ¿vale? Y la Sí. gente dirá, pero ahora ¿por qué hipoxia intermitente? Bueno, porque la hipoxia se ha utilizado mucho en entrenamientos de rendimiento y ha empezado a tener una literatura científica detrás que ha empezado a trabajar con enfermedades, ¿no? Pues, y hay tecnología que antes no había, que hace 5 años no había y que ahora ha aparecido. Entonces, hay que estudiar primero, entenderlo, hablar con gente que sabe mucho más que tú, ¿vale? Porque yo de hipoxia, yo Total. aprendo de aquellos que saben mucho. Lo que pasa es que yo puedo a lo mejor transferir al entrenador ciertos conceptos que él no tenía, igual que yo no tenía cuando era alumno, para que empiece a tener curiosidad, porque va a ser una herramienta que a lo mejor se va a empezar a utilizar en el futuro y que tiene riesgos, o sea, que tiene contraindicaciones y que tiene beneficios. Es decir, saber perfectamente qué riesgos y qué beneficios tiene, cómo funciona, por qué funciona y a partir de ahí incluso pues pedir proyectos de investigación para conocer más y para poder aportar a la sociedad una tecnología que a lo mejor puede ayudar a problemas de síndrome metabólico, de capacidad respiratoria y todo lo demás. Entonces, bueno, ahora Mm, la aplicación práctica y la experiencia es lo que yo creo que faltaba y que poquito a poco ha habido profesionales que han ido saliendo de esa parte científica, como eres tú o como otros compañeros que hablas entrevistado, Lidia Romero con embarazo, pues ujú. gente profesional que sé que se ha dedicado a la ciencia, que luego ha montado una empresa e intenta
yo ya te digo, yo lo que quiero es que muchos entrenadores, muchos médicos entiendan ciertas cosas que a lo mejor no nadie les ha explicado y a partir de ahí se hagan equipos y cómo se tienen que hacer los equipos y cómo tienes que programar un entrenamiento en función de cada persona. Y ese es mi objetivo. ¿Por qué? Porque ahora mismo con la plataforma pues llegas a Chile, llegas a Colombia, llegas a Venezuela, a Galicia, cosa que antes pues te centrabas solo en Madrid, en Sevilla, en Cantabria, que es donde daban máster y llegabas a 60 personas y ahora mismo puedes llegar a miles y miles de profesionales. Entonces Eso se es. crea, se crea una comunidad y conoces a tanta gente buena que luego aprende, el conocimiento va subiendo porque hay algún médico que te dice, oye, pues esto que estás diciendo, no sé si estás teniendo en cuenta esto. Entonces dices, ahí va, pues tenías razón, pues vamos a ajustarlo y a lo mejor Voy a incluso haces una sumarlo, ¿no? formación con él y cada vez vas sumando más, vas sumando más. Entonces, bueno, pues es es algo muy bonito. Para mí es una experiencia muy bonita. O sea, he dejado un trabajo fijo con un buen sueldo para hacer un proyecto que me apasionaba y que de momento pues estoy contento y nunca se sabe, pues, por ejemplo, puede ocurrir estas cosas y que tengas que volver otra vez a la universidad y volvería encantado porque allí he aprendido muchísimo y he estado muy bien y tengo compañeros geniales, pero el proyecto de Obesity tiene mucho todavía por hacer. Creo que tiene una capacidad grande de crecimiento e incluso en los próximos años, la estrategia que tenemos en los próximos años es para eso, para llegar a mucha gente, tanto profesionales como de a pie. O sea, Y la ahora mismo, sociedad. Mi objetivo también es hacer, por ejemplo, otra de las cosas, otro paso que yo tengo que dar, que lo ujú. intento dar ahora a veces de charlas, que antes no hacía, es ir a la población, es decir, pasar del profesional a charlas de educación a esa población que yo nunca le he dado una charla a esas personas, es decir, nunca les he explicado a ellos los motivos. Pues Y es bajar yo te lo recomiendo. Yo hago quedadas deportivas con personas trasplantadas para que conozcan lo primero que tienen que hacer, lo segundo por qué y lo tercero para que conozcan también tu trabajo. O sea, que es una claro, forma también de decir, oye, vamos a profesionalizarlo, por supuesto, pero no nos olvidemos de las personas que realmente se lucran de ese trabajo, ¿no? Que claro. son en este caso, pues bueno, en tu caso personas con sobrepeso o obesidad, en el mío personas en situación de pre y post trasplante, ¿no? Pero yo te lo Sí. recomiendo y encima te iba a decir como el subidón es tal, porque ahí es donde realmente vienen las buenas ideas, fíjate. O sea, el trabajo multidisciplinar es brutal, pero yo creo que de lo que más he podido aprender para hacer incluso una forma de entrenamiento, crear transplant de una u otra manera, hacer un proyecto de investigación X o incluso contratar a una persona u otra, te diría que la base fundamental ha sido el conocimiento real de lo que necesita esa población, ¿sabes? Sí, sí, está claro. De hecho, mira, por ejemplo, en el proyecto nosotros dábamos charlas y la gente le gustaban mucho y es decir, y que intentes, de hecho hay que hacer un esfuerzo muy grande por lo complejo, simplificarlo para que la gente que a veces cometes errores en ese sentido porque intenta simplificarlo tanto que a veces tienes algún fallo en la comunicación, ¿no? Por eso creo que es tan importante que nosotros, lo mismo que te digo, como una empresa, tiene que Claro. aprender a comunicar el mensaje. Por eso te digo que somos una empresa, porque yo que he estado en una parte más profesional, ahora el mensaje que hay que intentar dar es el de cómo comunicarlo bien. Pues lo primero, uno de los objetivos es que la gente, en la pérdida de peso, se cambie ese concepto de pérdida de peso y se hable de cambio en la composición corporal, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque el peso no tiene esas variables fisiológicas que yo quiero que la gente entienda. Es decir, no tiene esa grasa, no tiene esa masa muscular, ni tiene esa microbiota, ni tiene ese componente psicológico, ¿no? Entonces, la pérdida de peso se ha vendido mucho tiempo por temas estéticos y yo no quiero estética, yo quiero estética, por Y supuesto, salud, porque ¿no? tiene que estar porque la gente realmente tiene una parte que es muy importante para ella, cómo se ve, pero hay que entender, hay que a lo mejor hacer ver cómo se pueden ver de otra manera, ¿vale? Aceptarlo y a partir de aceptaciones, pues empezar a trabajar también
con un conocimiento más interno, más de qué es lo que está ocurriendo dentro de ti que yo no quiero que ocurra, ¿no? El otro día me preguntaba una mujer que, pues, que quería perder peso, que no encontraba la motivación. No sé si verá este vídeo o no, pero preguntaba que no encontraba la motivación para ponerse a hacer ejercicio. Y yo lo que le decía es que muchas veces la motivación viene por conocer los motivos, ¿no? Motivaciones, motivos, tener motivos, ¿no? Y cuando tú tienes motivos, eh, a la hora de conocimiento, tienes que saber qué es lo que te está ocurriendo, qué es lo que está pasando en tu cuerpo, aceptarlo, saber si tú puedes hacer algo y tienes un motivo. Ese motivo no significa que quieras hacerlo, significa que dices, no, es que tengo que hacerlo porque el motivo es este, ¿no? Es decir, yo Sí, tengo que estudiar porque tengo que aprobar un examen, porque luego quiero encontrar, pues, o quiero aportar a la gente, o porque tengo que sacarme la carrera. Es decir, la motivación muchas veces no tiene por qué ser, tiene que ser como a lo mejor a veces, no digo siempre, pero a veces un poco una obligación a través del conocimiento. ¿Por qué tienes que mejorar tu composición corporal? Porque tienes que saber que si se mantiene a lo largo del tiempo, ese tiempo que tú mantengas un exceso de peso va a ser negativo para tus articulaciones, para el riesgo de tener una enfermedad como la diabetes o el cáncer. Entonces, ¿significa que tú vas a tener cáncer? No, hay mucha gente con obesidad que no tiene cáncer, pero que tiene mayores riesgos. Sí, que luego a nivel funcional estás pues condicionado también. Si tú aceptas todo eso, no pasa nada. Es decir, yo intento que la gente acepte también pues la situación y parta de un punto. Es como te digo, la gente dice, es que llevo toda mi vida y no he conseguido. Ya, pero ahora cuéntame qué ha pasado en tu vida. O sea, yo te escucho, yo te voy a escuchar. Cuéntame qué ha pasado porque es lo que te digo, a lo mejor ha habido un condicionante que tú no has podido controlar, que te ha condicionado a esto y luego hay una sociedad en la que vivimos que condiciona a nivel psicológico, que condiciona a nivel de sí. marketing, que condiciona. Entonces, tienes que conocer todo esto. Simplemente el hecho, Sonso, de ir al mercado. A ver, que me he parado. A ver qué te paras. Así, cuando empieza lo y para. A ver si lo volvemos a ver si lo volvemos a contactar, que creo que ha vuelto a pedir aquí solicitud y así seguimos hablando con él, que está siendo súper interesante lo que nos comenta Javi y que bueno, os animo a que podáis escribirnos si tenéis alguna duda o alguna consulta al respecto, porque hola Javi, ¿ahora sí? Lo siento, ya sabéis que es que Ahora sí, no te tengo la red un preocupes. poquito. Sabemos que eres de ese grupo de entrevistados que no paga internet, pero bueno, te lo pasaré, te lo pasaré, no te preocupes. Mira, cuando te Mira, has marchado, Javi, estaba sí, diciendo que si hay alguna persona en el chat que tiene alguna duda o alguna consulta un poquito más específica para poderte decir, pues nada, yo lo iré leyendo y te voy comentando, ¿vale? De hecho, hay varias personas trasplantadas en el chat para que te hagas una idea. De hecho, tenemos ya hasta fans y todo que nos siguen, da igual que sea por la mañana, por la tarde que por la noche. Y es que uno de los efectos secundarios o una de las comorbilidades propias del trasplante de órgano sólido es el incremento del tejido adiposo, ¿no? Incluso el incremento del síndrome metabólico como tal. Y de hecho, estuvimos también hablando con Guillermo Sánchez, que lo conoces, que es compañero del IMUTS de Granada, y sí que es cierto que salieron bastantes dudas en cuanto a, bueno, si la medicación sabemos que nos va a hacer que tengamos ese requerimiento, ¿no? de incremento de adiposidad y demás, qué puedo hacer, cómo puedo entrenar y demás, ¿no? Entonces, no sé si va a salir alguna de esas cuestiones, pero yo sí que te lo planteo como algo muy práctico, ¿no? Y así entre profesionales. Yo ahora mismo me encuentro con muchas personas que tienen una doble situación, unas que son o dos tipos de personas, mejor dicho. Unas que no pueden entrar en una lista de espera por el incremento de ese tejido adiposo, o sea, de esa obesidad, porque sobrepeso no suele haber problema, pero con obesidad sí. Entonces, bueno, pues la intervención lógicamente no se puede llevar a cabo. Y luego está, digamos, el post, ¿no? Una vez trasplantados, tienen un mayor porcentaje de comorbilidad si no se cuidan.
Y además esto Ya, lo pongo en mayúsculas, si no se cuidan, porque lo que sí que claro, sabemos es que haciendo ejercicio físico, con un programa súper establecido y súper sencillo además, porque incluso hablamos de hacer ejercicio de una forma un poquito más intensa 2, 3 días a la semana, o sea que no estamos pidiendo barbaridades, sabemos que los beneficios que puedan tener son mucho mayores, ¿no? Entonces, ya. ya que tú eres especialista en este tipo de población, sí que me gustaría que nos pudieras plantear un poco qué estrategias a nivel de entrenamiento o qué formas, ¿no?, de entrenamiento podríamos tener en cuenta para llevarlas a cabo, ¿no?, y para estar un poquito mejor. Pues, a ver, mira, la manera más importante es, y Sonso, y yo creo que eso tú lo haces muy bien, y lo dices muchas veces, es individualizar, ¿no? En función de cada persona, porque tú mismo lo has dicho, hay gente, pues, por ejemplo, ahora mismo acaba de escribir una persona que dice que tiene una fibrosis quística y que casi no le pueden operar porque tenía 87 kilos y unos 65. Pero hay que entender luego, pues si tiene un problema en la rodilla, si tiene un problema en la cadera, si puede movilizar bien toda la zona del tren superior, porque a partir de ahí yo puedo proponer diferentes entrenamientos. Es decir, tú imagínate que una persona que tiene una obesidad severa, que va a entrar o que está en lista de espera de una cirugía bariátrica, pues a Ujú. lo mejor es que ande y no pueden andar. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues tienes que hacer trabajo de fuerza con gomas, hacer un trabajo psicológico para intentar que acepte todo lo que va a tener que hacer durante todo el tratamiento, y aquí va a ocurrir lo mismo, hay que individualizar mucho. Yo no sé, yo no soy especialista en enfermedad renal, ¿vale? Sí que entiendo que depende bueno, yo contigo hablo mucho y sé que el entrenamiento de alta intensidad mejora las variables de tanto bioquímicas como fisiológicas. Todo el mundo, Sonso, es una pregunta, te vuelvo a hacer una pregunta, ¿todo el mundo que tú has tenido la ves capaz o le ves capaz de poder hacer un entrenamiento de alta intensidad? Ni de coña, o sea, y permíteme la expresión así tan cotidiana, o sea, ni de coña. De hecho, Entonces, la alta intensidad ahora mismo, en todo lo que estamos haciendo y sobre todo ahora en confinamiento, lo tengo totalmente restringido. O sea, pero, o sea, sin ningún tipo claro, de por qué, no, no, o sea, no. Así de claro, ¿no? entonces Es una manera también. ahí tú entiendes, mira, por ejemplo, Ison Soles entiende que nosotros como profesionales sabemos que hay una herramienta que es la alta intensidad que mejora mucho, saber aplicarla y en el momento adecuado, ¿vale? Entonces, la progresión forma parte de este momento adecuado y tiene que llegar, es decir, es como el entrenamiento de fuerza con peso libre. Tiene que llegar, seguro, seguro que tiene que llegar. ¿Qué es lo que ocurre? Que no todo el mundo está preparado para ello desde el principio. Totalmente. Entonces, como la gran mayoría de las personas que va a venir a nosotros tiene un perfil sedentario, es decir, que lleva sedentario durante mucho tiempo o por su complicación ha estado sedentaria, la progresión es muy, muy importante. Entonces, tenemos que ir progresando en el tiempo para generar esa adherencia. Y lo principal para generar adherencia es escuchar a la persona qué le gusta, intentar ajustárselo a los gustos de la persona y luego negociar con ellos. Por eso te digo que también somos empresa, negociamos, porque a una persona le puede gustar hacer zumba y yo le digo, vale, haz zumba un día a la semana y dame a mí 2, por favor, para que entrenemos fuerza y otro día un poquito más intenso. Entonces estamos negociando. Lo que pasa es que ahí es cuando nosotros tenemos que aprender también a comunicarnos y a decirle, mira, yo quiero que tú hagas fuerza por este motivo, ¿vale? Ahora, no significa que yo comunique bien, no significa que la persona lo acepte, porque la persona también tiene que entender que puede estar en un estadio del cambio, ¿vale? Que esto ya es más a nivel psicológico. Puede ser que esté en un estado de precontemplación donde esa persona no acepta que tiene un problema de trasplante o no acepta que tiene un problema de diabetes o no acepta que tiene un condicionante. Esa persona posiblemente vaya a tener muchas barreras, muchas creencias, muchas limitaciones a la hora de hacer el entrenamiento. Y va a poder conseguir estar, sí. ¿Cuánto tiempo va a tardar? En función de cada persona.
Totalmente de acuerdo. De hecho, mira, Javi, hay varias personas que están escribiendo en el chat en cuanto al tema de la intensidad, ¿no? Que es digamos que es un sistema de entrenamiento que desde hace mucho tiempo nos lo están vendiendo como que es la panacea. Y estoy muy, muy de acuerdo contigo en que, bueno, podemos llegar a que sea alta intensidad, pero también tenemos que saber qué es la alta intensidad, porque yo lo he planteado un montón de veces, ¿no? Digo, yo me encontré en un momento de mi vida una persona que dando la vuelta en la cama le daba microinfartos, ¿no? Y digo, y eso para esa persona era la alta intensidad, ¿no? Entonces, no tenemos que considerar todos los sistemas de entrenamiento como para todo el mundo, punto número uno. Y punto número dos, que claro, el hecho de que tú tengas que hacer alta intensidad, puedes gestionarlo mejor o peor dependiendo, ya sabes que yo con esto soy una pesada que no veas, con el tema de si tu cuerpo a nivel interno lo permite. Porque una cosa es que tú te veas bien y otra cosa es que tu cuerpo a nivel interno, tu bioquímica y tu parte fisiológica soporte esa carga, ¿no? De hecho, Claro. sabes que trabajo mucho con renales y que es, de hecho, es con los que más trabajamos por número de población también. Y siempre me preguntan ¿puedo tomar suplementación o no? Y puedo hacer alta intensidad o no, ¿no? Vamos a ver tu analítica, ¿no? A ver si realmente te lo puedes permitir o no. Creo que Javi se ha marchado otra vez, me ha dejado aquí sola en el directo, pero ahora seguro que nos pide otra vez paso y nos vuelve a comentar todas estas cositas tan interesantes que nos estaba aportando. Estábamos hablando un poquito de la alta intensidad, creo que Javi ya se va a conectar. Y te decía, Javi, por resumirlo un poco, en que a veces nos venimos arriba Te he con... oído, ¿eh? O sea, No te he insultado ni nada, ¿eh? que yo te sigo yendo, yo te sigo yendo, pero yo me quedo me quedo así congelado, pero yo te sigo oyendo todo lo que vas diciendo. Bueno, pues estaba, como has podido oír antes, estaba haciendo un poco de lo que estábamos hablando, ¿no? Un poquito el resumen de que la alta intensidad muchas veces no la tratamos como realmente la deberíamos de tratar, ¿no? Y es como una variable que no todo el mundo puede hacer desde el minuto uno, pero sí que si conocemos el espectro de la persona, de esa empresa, ¿no? De cada uno, de cómo es el recurso humano, qué necesito, dónde lo llevo y dónde está, sobre todo, ese desagüe, que yo creo que es lo más Mm. importante de todo, o sea, cuánto puedo asumir de entreno para que luego lo pueda desechar. Claro, yo por la temática que llevo, lógicamente, pues a partir de ahí ya nos podremos establecer con unos entrenamientos u otros, ¿no? Por- Realmente casi todos es igual, es decir, que todos no responden de la misma manera. Y ahora, por ejemplo, una de las cosas, mira, había un compañero aquí en el chat que ponía que no se puede salir del sofá y hacer un hit. Pero a sí, lo por mejor hay aquí lo gente que, comentan. imagínate, hay gente que a lo mejor con una adaptación anatómica, yo siempre le pongo el mismo ejemplo ahora en el confinamiento. Tú imagínate en este confinamiento alguien que haya cogido 6 7 kilos, pero ha sido deportista de alto rendimiento o ha sido deportista. Con una adaptación anatómica de 2 3 semanas, yo le puedo poner a hacer entrenamientos un poquito más intensos. Normal. Pero, pero el condicionante de la intensidad es la que me va a llevar a una posible, que me va a llevar incluso a efectos fisiológicos que yo no controlo tampoco porque no puedo medir. Entonces, para mí la progresión y la individualización en la primera fase del entrenamiento, yo siempre lo digo, individualizar, que sea Correcto. crónico, es decir, la adherencia, que se mantenga. El otro día lo ponía en las redes sociales, hay que cronificar el entrenamiento y no la enfermedad. Es decir, la enfermedad se cronifica, se mantiene en el tiempo y es la que te hace daño. Si el ejercicio tú lo haces bien y lo mantienes en el tiempo, los beneficios que tú vas a tener en la salud son muy buenos. Lo único que pueda ocurrir es que te lesiones o que te sobreentrenes. Y eso normalmente suele darse por la intensidad. Totalmente, totalmente. Y además, estés como estés y tengas lo que tengas. O sea, esto es una pauta un poquito general. Mira, el otro día estuvimos hablando con Beatriz del Valle y en Sí, este sentido hay una persona en el chat que nos pregunta si te puedo preguntar un tema que salió y que sorprendió a sí, algunas personas en cuanto al número de ingestas al día, ¿no? Con Bea estábamos hablando
de la salud integral, sobre todo cuatro patas, ¿no? Del movimiento, del descanso, de la comida y de ese hábito de vida saludable como tal. Y nos comentó que, claro, estamos diseñados no para comer durante muchas veces al día, sino para tener incluso esos ayunos intermitentes que ahora están muy de moda, entre comillas, ¿no? En cuanto a que hay mucha más literatura y demás. Tú en este sentido, ya que trabajas con esta temática de sobrepeso, obesidad y demás, por lo que sabes, por lo que hay a nivel científico y por lo que prescribís dentro del proyecto Obesity, ¿cómo lo gestionáis a nivel de nutrición? 3 días, o sea, 3 veces al día, comida, 5 veces al día. ¿Qué ocurre aquí? Vale, bueno, yo aquí siempre digo que yo no soy nutricionista, ¿vale? Que yo voy a dar como lo que más o menos se hace y se puede andar, ¿vale? Mira, aquí hay una cosa que además os va a llamar la atención, seguramente. Mira, el ayuno, igual que la dieta cetogénica o una restrictiva, Ujú. funciona porque hay una restricción calórica, ¿vale? O sea, que luego ocurran otras cosas en función de cómo lo hagamos de agresivo, ¿vale? Porque una dieta puede ser muy agresiva. Normalmente han sido agresivas, Ujú. ¿vale? Y cuando hay algo agresivo también daña, ¿vale? Igual que el entrenamiento. Cuando hay una intensidad, tú imagínate, el entrenamiento de la intensidad es la que te puede lesionar, ¿verdad? Pues la dieta, cuanto más agresiva sea en restricción calórica, también te puede dar, ¿vale? Entonces, en una persona que está acostumbrada a comer 5 o 6, pasar de repente a lo mejor a un ayuno, es que aprender y entender qué es lo que puede ocurrir. Y va a haber gente que lo va a aceptar mucho mejor y otros que lo van a hacer un poquito peor. Entonces, también tiene que haber una progresión en la nutrición. Es decir, no puedo pasar de comer 6 veces a comer una vez al día o hacer ayunos de 72 horas, ¿vale? Porque es tan agresivo que nuestro cuerpo también va a responder de alguna manera a esa agresividad con diferentes componentes del sistema inmune o de, oye, pues me voy a hacer, a nivel metabólico me voy a hacer más eficiente o voy a producir un daño para intentar compensar esto que está ocurriendo, ¿vale? Es decir, que hay que tener cuidado con esas herramientas que son buenas. Es decir, ¿el ayuno es malo? No, es una herramienta más. ¿El HIIT es malo? No, es una herramienta más. Bien dada, bien diagnosticada, con una buena dosis. Por ejemplo, imagínate, son soles. En la pérdida de Ya me peso, llamas normalmente Sonsoles, ya se estamos con seriedad absoluta aquí. ya, Ya, con el ya dedo, con el dedo, son ya. soles y con el dedo, ¿eh? No, en la pérdida de peso, tú, mira, casi siempre suele haber 3 meses de pérdida de peso lineal, casi siempre, 3 meses. A partir del tercer mes empieza a haber un aplanamiento, ¿vale? Entonces, porque a nivel, pues es como que hay un reajuste a nivel. Si en esos 3 meses, por ejemplo, que yo estoy viendo eso, yo hago otro estresor, otro un poquito más fuerte, podría seguir manteniendo esa linealidad de la curva, ¿vale? Intentar que no se aplane tanto. Entonces, son estrategias que yo tengo que incluir, pero, por ejemplo, tendría que intentar controlar que con el ayuno no se pierda masa muscular, Por ¿vale? ejemplo. Porque uno de los grandes problemas que tiene la pérdida de peso y que no han contado nunca ha sido la pérdida muscular, la pérdida de masa muscular. Entonces, posiblemente ahora que hay más investigación, sobre todo a nivel biomolecular, se sabe que el músculo es un protector, es una barrera, es una armadura frente a muchas patologías y lo hemos descuidado. En la pérdida de peso todo el mundo habla de la grasa, pero no habla del músculo. Y posiblemente el músculo es uno de los factores principales protectores frente a muchos problemas que ocurre con el exceso de peso. Por eso ahora esa tendencia del entrenamiento de fuerza, ¿vale? Totalmente. ¿Qué es lo que ocurre? Que el entrenamiento de fuerza, tú imagínate una persona de 60 años o con 50 años, una mujer que empieza a tener la menopausia o empieza a tener la menopausia, disminuyen sus niveles de estrógeno, empieza a haber un cambio en la composición corporal, nunca ha entrenado fuerza y yo de repente le digo que tiene que entrenar fuerza.
pues el cambio que tiene que haber en la sociedad tiene que ser mucho mayor, tenemos que darle mucho más tiempo, tenemos que saber explicar el motivo por el que le pedimos que entrene fuerza, tiene que haber gente de su edad que entrene fuerza, que vea que ha tenido resultados y que ha mejorado su condición física y su capacidad física, y a partir de ahí, poquito a poco, conseguir que más gente lo vaya haciendo. Pero eso no va a ser rápido, no va a ser rápido, porque ha habido un marketing tan bestial de otras cosas, que tenemos que tener paciencia. Lo único que tenemos que conseguir es salir a la sociedad y empezar también a difundir un mensaje diferente del que estaba en el mercado. Y luego luchar mucho contra los segmentos de, no, es que el ayuno es lo mejor, no, es que si no eres vegetariano es que eres mala persona, no, es que si no sigues una dieta paleo no tienes ni idea. O sea, una dieta es un estilo de vida también, y como estilo de vida tú tienes que ser consecuente con los valores. Hay gente que es vegetariana que por valores no quiere comer animales y tiene que saber que tiene que tener un tipo de suplementación. Pues hay especialistas que te lo están explicando y que piensa que la dieta paleo le funciona, se siente a gusto, y de verdad tampoco, no ocurriría nada siempre y cuando veas que tus niveles de salud, tanto a nivel de cómo te encuentras físicamente, y si te haces una analítica y estás bien, no tendrías por qué tener ningún problema, ¿vale? No tendrías por qué tener ningún problema. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ver qué es lo mejor. Es decir, yo creo que la sociedad tiene un problema de gurús. Es decir, necesitan un gurú que le dé una receta. Y Entonces, fácil, como a la poder ser. ciencia, cuando estudias ciencia, Sonso, te das cuenta que no puedes ser un gurú, porque a mí cuando me dicen, ¿tú sabes de obesidad? Digo, no tengo ni idea, porque me doy cuenta que si yo solo me centrase en el tejido adiposo, me podría estar toda mi vida estudiando el tejido adiposo, pero olvidaría la masa muscular. Y, por ejemplo, yo, como licenciado y doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, a mí lo que me interesa es ser, como decía el otro día a Moisés, tú sabes que yo vengo de la Politécnica, ¿no? Lo sé. Del Inés de Que Madrid, sí. venimos de una universidad de ingenieros. Pues yo decía, Sonso, que soy un ingeniero del movimiento. Es decir, yo estudio el movimiento y yo estudio las estructuras para que el movimiento se dé de manera adecuada. Entonces, la musculatura, el tema esquelético, es fundamental para que se produzca movimiento. Y ese movimiento va a ayudar a que también consigamos mantener un peso equilibrado. Y te digo una cosa, una vez se haya perdido, porque sigo pensando otra cosa, y esto es otro mensaje que mando de autocrítica. El antes y el después, los antes y el después son muy fáciles de conseguir, entre comillas, si no tiene ningún problema genético o de enfermedad metabólica que sea difícil controlar. Pero el mantenimiento del peso perdido es el gran error que estamos cometiendo. La gente vuelve otra vez porque no ha aprendido, porque no sabe realmente entrenar, porque no sabe realmente lo que tiene que comer, porque no sabe realmente cómo tiene que luchar contra una creencia limitante o una ambivalencia. Es decir, el que quiere hacer una cosa que sabe que está mal, pero como le gusta tanto lo hace y sabe que su salud se va a ver perjudicada. Entonces, como no trabajamos sobre ese tipo de cosas, realmente los resultados no están siendo como nosotros nos esperamos. Y luego hay una parte que nosotros no conocemos y que es muy difícil. Te voy a decir y te voy a ser súper honesto. Yo estoy dentro de diferentes sociedades para intentar cambiar cosas, y me doy cuenta que es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay mucha política y te bloquean Estoy o de hay muchos acuerdo. intereses industriales. Pues bueno, pues es lo que hay. Tú entras con mucha ilusión, intentas cambiar las cosas desde dentro porque consideras que es como hay que cambiarlo y te encuentras muchas dificultades. Bueno, hay que hacer otras cosas. Yo, por ejemplo, ahora, a mí la obesidad infantil es una de las cosas que más me preocupa. Pues, ¿qué es lo que hago? Con otra línea de trabajo que se llama The Apple Project, es un proyecto que va a colegios en
diferentes. En este momento se ha empezado en Madrid y incluye un departamento de hábitos saludables en el colegio. Entonces, se trabaja mucho con tema de obesidad infantil, se trabaja en los comedores, se trabaja con los padres, se trabaja con los niños y es intentar ir a la base, intentar ir a la base. Eso es. Mi figura es la representación de esas sociedades o esos especialistas, ¿no? Pero, claro, si en el mundo de la nutrición, tú imagínate lo que ha salido ahora, ¿no? En Madrid, concretamente en Madrid, con el tema de las comidas, de los menús, con pizzas, con Coca-Colas y demás, ¿no? ¿Cómo combates eso? ¿Cómo combates eso? Es complejo, es muy complejo, Javi, pero yo creo que el trabajo que estás haciendo es alucinante. Creo que la proyección social que estás dando es muy, muy buena, entre otras cosas porque lo que decías, ¿no? Hay que llegar a la persona que realmente lo necesita con una comunicación muy sencilla y que realmente pues, se haga muy extensa y que es un problema de todos. O sea, de hecho, el tema que trabajáis con vuestro proyecto es un tema que nos compete absolutamente a todos. Y después del confinamiento ya verás como mucho más, ¿no? Yo, Pero tú fíjate Javi, que a mí el confinamiento tampoco es una cosa a ver, me preocupa porque sé las consecuencias que tiene a nivel fisiológico, es decir, que estamos hablando de pérdidas de fuerza de un 9%, de hasta un 10% de consumo de oxígeno, y sí, que gente que está enferma, ojo, que es mucho, pero eh, pero en el fondo no me preocupa porque la gente empieza a entender también, sí, o sea, se ha visto tan cerrada con el movimiento que por lo menos ha habido un cambio también de concepción de lo importante que es eso moverse. Por es. eso ahora todo el mundo se obsesiona con correr. Ahora lo que hay que frenar es a la Ahora gente. Es decir, hay que no, poner no, ahí el stop total pero para, por favor, para un poco, para que ahora. están las calles hasta arriba, están las calles hasta arriba. Oye, Javi, nosotros lo vamos a tener que dejar aquí o Instagram nos echa. Sabes que yo me quedaría la vida entera hablando de Yo proyectos, de empresas, de investigación y de salud, porque si no, no estaríamos aquí, porque nos encanta. La verdad es que ha sido un placer hablar contigo y invito a todas estas personas que nos están escribiendo por el chat que se animen a seguir vuestro perfil y que seguro que le dais muy buenas oportunidades a todos. Y de verdad que te deseo lo mejor, espero verte muy, muy, muy prontito por aquí, por los Madriles. Y muchas gracias por todo, compañero. Bueno, pues a vosotros por la entrevista y a la gente que está escuchando por el interés y que cualquier cosa que necesiten, pues o en las redes sociales mías de Javier Butra o más para temas profesionales, si son entrenadores o médicos o demás, pues para Obesity Management School, que si tienen información o quieren hacer cualquier otro tipo de consulta, pues que ahí estamos, ¿de acuerdo? Estupendo. Pues Javi, muchísimas gracias y nada, nos vemos Gracias a vosotros. súper pronto. Salud para todos.